Cuando Dios da la orden que te coloquen el anillo. A su nombre. La semana pasada estuvimos analizando aquí la palabra de Dios con respecto a cómo Dios obra de una manera especial a favor de su pueblo. Y cuando estaba terminando de analizar el estudio de la semana pasada, me doy cuenta que la esposa de Amán, Zeres, le dijo: si comenzaste a caer delante de los judíos, no vas a hacer nada, lamentablemente vas a caer. La horca que Amán había preparado para quitarle la vida a Mardoqueo, y aunque nosotros sabemos cuál es el mejor lugar, hermanos míos, es sentar a la puerta del rey. Cuando usted y yo estamos a la puerta del rey, para los que están llegando a esta escuela dominical y no vinieron la semana pasada, en la puerta del rey van a suceder cosas muy especiales a favor de nosotros. En la puerta del rey vas a descubrir los complots que Satanás va a tramar contra alguien alrededor tuyo, contra tu misma persona, porque allí a la puerta del rey, hermano, se le puede servir con alegría y gozo. A la puerta del rey te vas a dar cuenta que Dios va a trabajar a favor de ti. En la puerta del rey te vas a dar cuenta que Dios va a cumplir el propósito y el tiempo establecido que Él tiene para levantarnos. En la puerta del rey te vas a dar cuenta que Dios va a destruir todos los planes que Satanás ha trazado para quitarte la vida, para destruirte, para humillarte y para maltratarte. Entonces no hay un mejor lugar para nosotros sino estar sentado a la puerta del rey. Sentarse a la puerta del rey es servicio continuamente, 24 horas. Sentarse a la puerta del rey es estar preparado para todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estar a la puerta del rey es estar preparado, que en el momento y en el tiempo señalado Dios nos va a promover a un lugar mejor. Cuando ya estaba terminando de acontecer todo esto, la escritura dice que se descubrió el complot con que Amán, hermano, quería quitarle la vida no solamente a Mardoqueo, sino que también quería quitarle la vida a todos los judíos. La reina Esther, como ya se había robado el corazón del rey Asuero y que sabía, hermano, que Dios estaba con ella, inmediatamente le hace una gran petición, que había, hermano, una sentencia que el mismo rey había sellado, que había decretado, y que todo eso estaba, hermano, señalado, pautado, un día específico donde todos los judíos iban a morir. Pero me gusta mucho la palabra del Señor, y dice la Biblia que cuando Mardoqueo es ahorcado, inmediatamente pierde su vida. La palabra de Dios dice que el anillo que tenía, cuando Amán es ahorcado y pierde su vida, la Biblia dice inmediatamente que el anillo que el rey Asuero le había dado a Amán, la Biblia dice que el rey lo tomó y se lo colocó a Mardoqueo. Amén, hermano. Y se lo colocó a Mardoqueo. El colocar el anillo es muy importante que usted tenga en cuenta lo que el significado de un anillo. En la antigüedad, cuando se iba a la guerra, hermano, y un rey salía victorioso y se traía un botín de todas las piezas de oro, de plata que podían tomarse para el reinado, para sí, se dejaba siempre aparte lo que eran los anillos, porque los anillos tenían algo muy especial, un significado muy especial. Los anillos venían, se colocaban aparte y se dejaban. Si el rey era creyente a Dios, si el pueblo vencedor era creyente a Dios, se dejaba aparte todos los anillos como una señal de una ofrenda o de una dedicación especialmente para Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los anillos tenían muchísimas funciones. Eran, hermano, tenidos en cuenta por su alto valor, porque la mayoría eran de oro. Y estas joyas especiales
se utilizaban, hermanos míos, en el caso del anillo real, para sellar edictos, para sellar compromisos, para sellar pacto, hermanos míos. Y todo el que tenía un anillo era una señal de una elevada posición, era reconocido entre el pueblo. Lo tenían los jueces, lo tenían los príncipes, lo tenían los principales en un reino, lo tenía el segundo en el mandato, lo tenía el rey. Todo el que tenía un anillo denotaba autoridad, daba a entender que era una persona digna, daba a entender que tenía un alto grado, un alto honor, y que se consideraba un objeto de lujo, un objeto de autoridad, y que el que lo tenía, hermanos míos, era una persona bien reconocida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, cuando Amán agarró el anillo que tenía el Azuero, cuando agarró el anillo que tenía Amán y lo colocó en el dedo, hermano mío, de Mardoqueo, comenzó la victoria para el pueblo de Dios. Amén. Comenzó la victoria para el pueblo de Dios. Te decía la semana pasada que hay algunos que se gozan por verte destruir, que hay algunos que se gozan por verte que vas abajo, que hay algunos que te están persiguiendo y que quieren que tú no te levantes. Pero quiero decirte que esta mañana Dios te va a colocar el anillo. A su nombre, Dios te va a colocar el anillo. La Biblia dice en Génesis capítulo 41, por favor váyase allá un momento. Génesis capítulo 41, el versículo 42 y el versículo 43 de la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó, amén, hermano. Verso 42. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestirse de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Me gusta este texto, porque la Biblia dice que Faraón se quitó el anillo. Venga un hermano para acá, por favor. Cualquier hermano. No todos tan rápido. Venga aquí. Yo no sé si le cabe este anillo al hermano, pero y se va a quedar aquí, hermano Hugo. La Biblia dice que Faraón quitó su anillo y lo colocó en la mano de José. ¿Qué significa el anillo que Faraón colocó en la mano de José? Va a significar restauración completa. Porque la Biblia dice que José tenía como un sueño. Recuerda el sueño de José. ¿Cuál era el sueño de José? Las espigas que se doblaban. ¿Cuál era el sueño de José? El sol, la luna y las estrellas que rendían, hermanos míos, tributo a José. Y cuando José comenzó a contar su sueño, la palabra del Señor dice que inmediatamente lo contó a sus hermanos, y los hermanos no les gustó el sueño de José. Ahora unos dicen que tenía 13 años, otros hablan que tenía 14 años. Lo cierto que cuando Faraón promovió a José, la escritura dice que tenía alrededor de 30 años cuando Faraón vino y promovió a José. Si yo tomo la edad de José a la edad de 13 años y lo llevo a 30 años, quiere decir que José esperó 17 años para haber cumplido sus sueños, para haber cumplido su anhelo, para haber cumplido todo lo que Dios le había mostrado a él y le había hecho sentir. Y recuerde que Dios se lo hizo sentir fue a José. Hay cosas que Dios nos muestra a nosotros,
Hay sentir que Dios pone en nuestras vidas y no lo pone en más nadie, pero hay gente que no lo cree. Y aunque haya personas que no lo crean, usted manténgase creyendo a lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La Biblia dice que José fue vendido. La Biblia dice que José fue humillado por sus hermanos. La Biblia dice que estuvo preso. La Biblia dice que una mujer lo acusó. La Biblia dice que una mujer lo estaba persiguiendo. Pero la Biblia dice que después de todas estas cosas, después de 17 años, Dios se acordó de José, tocó el corazón de Faraón y le dijo: le vas a colocar el anillo, porque lo que él estaba soñando se va a cumplir. Y José se convirtió en el segundo después de Faraón y habla de autoridad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El anillo que Faraón le colocó a José habla de autoridad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y todo el que veía a José, cuando veían a José, ¿qué significaba, por favor? Autoridad. Pero había otra cosa. Cuando veían a José también, ¿qué significaba? La gente dice que la Biblia dice que José le dijo a Faraón: mira, Faraón, van a venir 7 años de abundancia, van a venir 7 años de escasez. Prepara a hombres capacitados, van a sembrar todo lo que ustedes puedan y lo van a recoger en los graneros y los van a cuidar, porque van a haber 7 años de abundancia. Pero prepárense que van a haber 7 años de escasez. Así que siembren la tierra, trabajen la tierra, laboren, guarden en granero, tengan muchas provisiones. Escoge a hombres de toda tu provincia y prepárate para guardar, para que cuando venga el tiempo de la escasez ustedes puedan tener y no puedan morir de hambre. Busca a los hombres preparados. Y dijo Faraón: no hay otro mejor sino tú, José. A su nombre sea la gloria. No hay otro mejor que usted, hermano. Solamente 3. No hay otro mejor que usted. No hay otro mejor que usted. La bendición que va a venir, Dios te va a usar a usted. Dios le va a dar una autoridad a usted. Dios le va a colocar el anillo a usted. Y también cuando ellos veían, y Faraón dijo: no hay otro sino José. Ese eres tú. Y José comenzó, hermano, a preparar la tierra. José se preparó en el tiempo de la buena cosecha. También se preparó para cuando viniera la escasez. Y todo el mundo que venía a comercializar grano, ¿a dónde iba? A José. Porque José, hermano, el anillo que se le colocó también hablaba de abundancia. Amén. Hablaba de abundancia. 17 años para esperar la autoridad. 17 años para que la gente llegara a él. Y es verdad lo que dice la Biblia. El papá y la mamá le dijeron: ¿acaso tu padre, tus hermanos y tu madre van a ir y se van a postrar delante de ti? José no lo entendía, pero había dicho un sueño. 17 años después, cuando hubo hambre y escasez, la Biblia dice que los hermanos de José llegaron a buscar comida, y también su propio padre llegó a buscar comida. En otras palabras, se cumplió, hermano, el plan profético de Dios que tenía para la vida de José. Por eso hay cosas que tal vez incluso como pastor yo no entiendo lo que puede estar pasando en tu vida, y hay cosas que hasta tus propios familiares no entienden, pero si estás en la voluntad de Dios, la obra de Dios va a ser perfecta y la obra de Dios se va a canalizar para que Dios te bendiga. A su nombre sea la gloria. Entonces el anillo en la mano de José significaba autoridad y significaba abundancia. Porque cuando la gente ya no tenía cómo comprar, José le dijo: ¿qué tienen? Tierra, tráigame las tierras. Y cuando ya no tenían como tierras con que pagar, ¿qué tienen? Hijos, esclavos, tráiganlo acá. Ganado, todo lo que podían tener. Y la Biblia dice que eso no era para José,
La Biblia dice que eso era para Faraón. Porque cuando Dios nos da autoridad y cuando Dios nos da abundancia, también debemos de mantenernos nosotros humildes de corazón. ¿Sabe una cosa, hermano mío? No había otro objetivo más específico, o no un objetivo, vamos a quitar esa palabra. No había un motivo más grande como el que le dio Faraón a José, para que Faraón, hermano, llenase el corazón de orgullo. La Biblia dice que le dio su anillo, la Biblia dice que lo vistió, la Biblia dice que le dio la mejor caballería, le dio, hermano, la mujer más hermosa que había en Egipto, se la dio a José. ¿Me estoy explicando? No había una oferta más diabólica, más perfecta, para que José se olvidara de sus raíces, para que José se olvidara de sus principios. Le dio reino, le dio autoridad, le dio riqueza, le dio bienes, le dio todo, le dio una mujer hermosa. No había la mejor oferta posible, pero José mantuvo su integridad, José mantuvo su humildad, José mantuvo su deseo de servirle a Dios. Cuando Dios te promueva, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé lo que tú estás necesitando, mantente fiel a tu principio, mantente fiel al llamado, mantente fiel a la creencia que tienes en Dios. Cuando damos gloria al Señor, cuando damos gloria al Señor. José se hubiese olvidado, se podía olvidar de los que le ayudaron. José se podía olvidar de aquellas personas que habían estado con él en el camino, pero no. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, que José se le reveló a sus hermanos y lo dijo esta palabra: yo soy aquel a quien vosotros bendiste, yo soy aquel a quien vosotros procuraste matar, pero Dios preservó mi vida para salvar a vuestras almas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Fue colocado el anillo o no fue colocado el anillo? Pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de José. Nuevamente tiene que ver relación de la enseñanza pasada con esta enseñanza. La Biblia dice que Dios todo lo creó perfecto en su tiempo. Existe el tiempo de Dios, existe tu tiempo. Y existe el tiempo que Dios permite por causa de nuestro corazón. Permita Dios que en esta iglesia nosotros aprendamos a vivir en el tiempo de Dios. No te adelantes al tiempo de Dios, tampoco te atrases al tiempo de Dios. Espera que Dios te promueva, espera que Dios te levante, espera que Dios te bendiga, espera que Dios haga las cosas especiales. Génesis capítulo 24, necesito una hermana, por favor, en esto. Génesis 24. Génesis 24. ¿Lo tienen? Verso 22. Su nombre. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: sí, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay casa, paja y mucho forraje y lugar para reposar. A su nombre. El anillo que se le entregó a Rebeca, la Biblia dice que el siervo fue mandado y se le hizo hacer un juramento diciéndole:
no me vas a buscar hija de las naciones vecinas para mi hijo. Promételo, júralo. Y él le prometió y lo juró, pero después no hallaba el siervo cómo saber la voluntad de Dios. Y no hallaba cómo saber, pero el siervo colocó dos señales. Número uno, a quien yo le pida agua para beber, que también le dé a los camellos. Y número dos, si le pido que me dé posada, también me pueda dar posada. Entonces dice la Biblia, amado hermano, de la siguiente manera, que salió Esther, venía el siervo cansado y se colocó cerca del pozo donde salían muchas doncellas salían a buscar agua. Y la Biblia le dice que le dijo el siervo: dame de beber. Y cuando ella comenzó a darle a beber al siervo, y el siervo estaba tomando, y ya terminando, la misma Rebeca dijo: también hay agua para los camellos. No sé cuál es el anillo, hermano. ¿Sí? No. El anillo significa selección. Amén. Significa selección. Ella no sabía lo que estaba preparado para ella. No lo entendía, hermano Elías. No lo comprendía. Vuelvo y digo, hay cosas que Dios no te muestra a ti. A José le mostró un sueño y él lo tenía, pero tuvo que esperar el tiempo, 17 años. Pero ella no sabía nada, no lo entendía. Amén, hermano. Como hay cosas que usted no entiende, como hay cosas que se escapan de sus manos, como hay cosas que usted no sabe, pero la Biblia dice que Dios obra por sendas misteriosas. ¿Me escucharon? Dios obra por senda misteriosa. El anillo de Rebeca significa elección. Porque había tantas doncellas. ¿Por qué no se le acercó a otra? ¿Por qué no pudo haber sido otra? No, porque Dios tenía en sus planes, tenía a Rebeca, que ella iba a tener una gran influencia en la descendencia del Mesías y en lo que conocemos nosotros con la historia profética de la palabra de Dios. El anillo significa selección. Dios a usted lo ha seleccionado. De tantas millones de personas en este mundo, Dios te seleccionó a ti. Dios te escogió a ti. Cuando vino lo esperaba, cuando estabas en la droga, cuando estabas en el alcohol, cuando estabas en la brujería, en la hechicería, cuando estabas en la idolatría, Dios te escogió, mi hermano. Así que siéntese agradecido con Dios, porque Él lo escogió a nosotros. A su nombre sea la gloria. El libro de Esther que terminamos de leer nosotros, la Biblia dice que Asuero, después que murió Amán en la horca, agarró, recogió su anillo y lo colocó en su mano. Pero ahora venía Esther preocupada, porque ya había salido un decreto ¿de dónde? Del mismo rey. ¿Sí o no? Necesito un mardoqueo aquí, por favor. Necesito un mardoqueo aquí. Le dijo Esther: hay un edicto que ha salido contra todos los judíos. Ahora, rey, hágate un edicto para revocarlo, porque estamos en todas las provincias con miedo. El rey no podía revocar el edicto que ya él había dado, hermano. No lo podía, porque cuando un rey mandaba un edicto y él
estuviera sellado con el sello real, era difícil, hermano, no cumplirlo. Según la ley de Media y de Persa, hermano, todo decreto que se daba nunca podía ser revocado. Y el decreto que había dado Asuero, el decreto era que le quitaran la vida a todos los judíos, que aún a sus niños, y que todos los bienes que ellos poseían les fueran quitados. Y el decreto decía que fueran, hermanos, arraigados de todas las provincias donde el rey Asuero gobernaba. Pero te voy a decir una cosa, iglesia, en esta hora. La gente se equivoca con nosotros, porque Dios es el que pelea por nosotros. Solamente 4. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. Y tomó el rey Asuero y llamó a Mardoqueo y le colocó el anillo. Y Esther hace la petición: ¿cómo hacemos? ¿Y sabe qué le dijo el rey Asuero a Mardoqueo y Esther? Ahí tienen el anillo. Todo lo que era de Amán es de ustedes. Toda mi autoridad la tienen ustedes. Hagan un decreto. Envíenlos con los caballos más veloces de mi correo y vayan por todas las provincias y hagan un decreto que los judíos tienen derecho a defenderse. ¡Qué bueno! Antes de ese decreto los judíos estaban escondidos. Antes de ese decreto los judíos estaban perturbados, porque ya había un día señalado, había un tiempo señalado en que todos iban a morir, hermanos míos. Pero Dios hizo algo especial. El anillo que tenía Mardoqueo significa el anillo de revocar decretos que se han levantado contra tu vida. No me escuchó. El anillo de Mardoqueo significa decreto que el diablo ha sacado contra usted. En esta hora usted tiene el anillo que representa a Mardoqueo para revocar toda mentira del diablo que se ha levantado contra su vida. A su nombre sea la gloria. El diablo ha trazado planes para destruirlo. El diablo ha trazado planes para hacerte regresar. El enemigo ha tramado muchas cosas ocultas para afligirte. El enemigo, hermano, te está afligiendo. Mi hermana te está afligiendo. Pero espere, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios llegará el anillo de Mardoqueo y se te va a colocar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. La vas a ver actuando a favor de ti, porque todo el que se levante contra usted se levantará sin Dios, porque no van a poder hacerte frente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. Toda artimaña, toda mentira del diablo se tiene que caer, porque el anillo de Mardoqueo está en esta mañana para siempre. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia: entonces el rey quitó el anillo que había recobrado de la mano de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Ageo y el plan que había tramado contra los judíos. Ahora dice la Escritura que los judíos le llegó en un mismo día, le llegaron, hermanos míos, los correos, y cuando comenzaron estaba en las paredes. Hago mi ilustración. Estaban en las paredes de las puertas principales de la ciudad. Estaba el decreto en las bodegas. Estaba el decreto en las plazas. Estaba el decreto en cada poste.
que estaba en ese lugar. Allí, hermanos míos, estaba el decreto de que el día tal, a la hora tal, los judíos estaban muertos. Pero luego llegaron, hermanos, los correos nuevamente del rey Asuero, sellado por el anillo que se le había dado a Mardoqueo. Y estaba un decreto que decía: a los judíos, si se ven en peligro, pueden también ir a la guerra, pueden defenderse, pueden librarse de la batalla. Y si un pueblo tiene el acompañamiento de Dios, ¿quién contra ese pueblo? Ya la gente en Susa se había dado cuenta que Dios había quitado la vida a Amán, y eso corrió como pólvora por todas las provincias. Ahora había dos decretos: uno de muerte y uno de defenderse. Y la gente decía: ¿qué va? Yo con los judíos no me meto. La gente decía: se hacían amigos de los judíos. La Biblia dice que cuando usted está en la voluntad de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Y le llegaba a Mardoqueo, ¿qué pasó? Somos amigos, chocas así, digo, guau. Contra ustedes los judíos no. Hay un decreto que dice que ustedes se pueden defender. El pueblo de Dios, nuestras manos, nuestros armamentos o nuestras espadas no consiste en hierro y plata, no consiste en revólver, no consiste en otro armamento, no. Nosotros es oración, ayuno, oración, ayuno. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son oración y ayuno, y contra tal cosa nadie se puede levantar. A su nombre. Entonces Mardoqueo tuvo el anillo de revocar todo lo que se ha levantado contra ti. Que te echaron brujería, no comas ese cuento. Oye, que quieren hacerte lo malo, tumbarte el negocio, querer hacerte quedar mal, tratar de que tú quedes mal parado, se están metiendo con el pueblo de Dios. Y cuando Dios comience a obrar, no va a quedar ninguno de pie. Porque ¿quién quedará de pie delante del Señor en el día de Él? El que se levante a rescatar y a salvar a sus ungidos. Esta es la iglesia del Señor. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El diablo puede golpearla. El diablo